Buenas noches, bienvenidos a un toque de Romero. En medio de tanto caos que está sufriendo este país, a Medellín han llegado buenas noticias, y es que nos hemos convertido en distrito de ciencia, tecnología e innovación. Esto quiere decir que el alcalde ya podrá reglamentar una ley orgánica con la cual entregue beneficios para que llegue la nueva industria e iniciemos una etapa de reindustrialización de la ciudad, de creación de nuevas empresas y una cuna, sin lugar a dudas, del Valle del Software. Hoy estaremos entrevistando a un importante precandidato presidencial. Sean todos bienvenidos. Estamos en un toque de Romero esta noche con un trovador muy importante de esta ciudad, que es nada más y nada menos que Pimentón. Pimentón. Vamos a entrevistar a un personaje muy importante de la política colombiana, un hijo de Luis Carlos Galán, que es, mejor dicho, una víctima del conflicto de este país, pero quizá uno de los personajes más importantes de la historia de Colombia. Ya lo hemos tenido acá en el programa, pero de manera virtual cuando estábamos en pandemia, y se trata nada más y nada menos que del senador y precandidato presidencial Juan Manuel Galán. Él es un precandidato de los que luchando están, que va para la presidencia, y él es Juan Manuel Galán. Gracias. Doctor Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estamos como en un espacio ventilado y todo distanciado. Todo en orden, no hay ningún problema. ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Muy bien, muy contento de estar acá. ¿Cómo está la situación del país? ¿Cómo analiza todo lo que está ocurriendo? Bueno, está difícil, está dura, pero yo creo que las crisis generan grandes transformaciones y cambios, por lo menos para eso se deben aprovechar. Y pues esta es una crisis que se ha ido cocinando a fuego lento durante décadas. Esto no es nuevo, esto no nació con la pandemia ni con la reforma tributaria. Aquí hay un gran bloqueo en Colombia desde hace décadas, y es la política. Si nosotros no transformamos la cultura política y abandonamos la práctica del clientelismo, de la política entendida como intercambio de favores particulares para hacer negocios, y no la transformamos en una garantía colectiva de derechos, no vamos a poder ver a Colombia avanzando significativamente como puede avanzar. Tenemos que plantear nuestro desarrollo también en términos políticos. Yo tengo la tesis de que en este país hay una ruptura del tejido social. La comunicación entre la universidad, las empresas y el gobierno, pensándose el desarrollo de las ciudades y de los países, no han tenido a la ciudadanía y al territorio en el centro. Y eso ha hecho que la gente, digamos, hoy esté rebotada. Usted ha sido por 3 periodos senador de la República, ha estado en el Partido Liberal, hoy está en una lucha por la personería jurídica del partido que tenía las banderas que enarboló su padre, que era el nuevo liberalismo. ¿Cómo va a convencer usted o por qué, o qué lo motiva mejor, qué lo motiva a ser candidato presidencial en medio de este caos que está viviendo el país, en medio de este desfogue? ¿Cuál es la solución que usted va a decir, venga, con esta varita mágica vamos a resolver este problema tan berraco que tenemos? Pues precisamente no hay varita mágica, ni hay milagros en política, hay procesos, y eso toma tiempo. Y lo que debemos entender todos como ciudadanos es que todos tenemos una responsabilidad política y un papel que cumplir para que Colombia se transforme. Eso no es un presidente, no es un gobierno que va a llegar y nos va a tocar a todos y nos va a resolver los problemas.
por milagro o por arte de magia, sino que son procesos que hay que construir. Ahora, mi motivación, y va a sonar un poco paradójico, irónico, pero mi principal motivación para estar en la política fue el asesinato de mi papá. Si a él no lo hubieran asesinado, lo más seguro es que yo no estaría haciendo política. Pero es que yo a los 17 años asesinan a mi papá y retumba todo el tiempo en la televisión una frase que él pronunció en las escalinatas del Palacio de Miraflores en Venezuela, Sí. saliendo de una reunión, en donde dijo: a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. En cambio, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Y esa frase a mis 17 años fue lo que retumbó en mi cabeza para encontrar un rumbo y un destino para mi vida. Yo dije: me voy a dedicar a que sus ideas no las asesinen y a que esas ideas algún día puedan tener la posibilidad de gobernar a Colombia. Ahora que usted menciona a su padre, que es una persona que yo en lo personal he admirado en el contexto histórico, porque no viví, al momento en que usted prácticamente puso presidente, yo estaba naciendo, yo nací en el 92. Pero pasa que la semana pasada hubo unas acusaciones a 2 generales en retiro y a un señor que trabajaba en el DAS por el asesinato de su padre. ¿Ustedes tienen ya información que les diga quién asesinó a Luis Carlos Galán? Pues mira, lo increíble de esta historia, que es un proceso largo de 31 años, con muchas desviaciones y muchas obstrucciones, sobre todo en el inicio de la investigación. Mira lo paradójico que un país como Colombia, que tiene tantos problemas en su sistema judicial y de administración de justicia, tantas vulnerabilidades, debilidades, y yo creo que el caso de Luis Carlos Galán es un caso inédito en el mundo, del esclarecimiento y del avance en el esclarecimiento de un crimen como el que cometieron contra él. Ya sabemos que el cartel de Medellín y el cartel de Cali estuvieron involucrados en cabeza de Pablo Escobar, de Rodríguez Gacha. Ya sabemos que los autores materiales fueron paramilitares del Magdalena Medio, entrenados por Jair Klein, mercenarios extranjeros, traídos por los ganaderos de la zona, que entrenaron estos ejércitos paramilitares que exterminaron a la Unión Patriótica y al nuevo liberalismo. Y ya sabemos que políticos como Santofimio Botero, ya condenado hoy, participó. Y ya sabemos que miembros de los organismos del Estado, DAS, policía, ejército, participaron también en su crimen. Pero una pregunta con relación a eso. ¿Usted cree que hay fuerzas políticas que hoy representen todo eso que usted está mencionando, a las cuales usted se está enfrentando hoy? Pues Diego, el proyecto del narcotráfico en Colombia no ha sido solamente un proyecto criminal, ha sido un proyecto político. Y ese proyecto político ha buscado dominar territorios, cooptar poder político financiando campañas electorales y corrompiendo autoridades. Y si nosotros no entendemos que el desafío del narcotráfico es un desafío político también, no vamos a poderlo derrotar, y yo por eso he propuesto que legalicemos todas las sustancias y que armemos una campaña mundial liderada por Colombia, exigiendo una transformación de la política de drogas, acabar con la guerra contra las drogas, que es una de las principales fuentes de violencia, de masacres, de desplazamiento, de corrupción en nuestro país y de pérdida de recursos. Ahí se encuentra más o menos usted con el expresidente Samper, que dice que legalizar el tema de las drogas podría evitar mucho de lo que hoy es el narcotráfico. Pues he llegado a la conclusión, después de investigar mucho sobre el tema, que el gran interés de mantener las drogas ilegales no es ni siquiera de los narcotraficantes, es de un establecimiento que vive de los contratos militares, de la parafernalia que se requiere, por ejemplo, para fumigar, que no está interesado en que la política cambie porque eso pondría en riesgo los contratos de seguridad en el sector defensa. Miren, le doy esta cifra. Entre 1995 y 2014, Colombia se gastó en fumigaciones aéreas 100 billones de pesos, son 100 millones de pesos. Para educar al pueblo. Con esa plata habríamos podido construir 50.000 kilómetros de vías terciarias en zonas rurales y campesinas que habrían transformado territorios en donde no ha existido Estado. La economía.
Sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué tal si cogemos toda esa plata? Es que nosotros en el narcotráfico estamos con el pecado sin el género y con la penitencia. Con el pecado porque tenemos imagen mundial de Estado narcotraficante. Sin el género porque la plata no se queda acá. El kilo de cocaína sale exportado a 5 millones de pesos en puerto en Colombia. Llega a Centroamérica vale 20.000, llega a Nueva York vale 40.000, si llega a Europa vale 80.000 y si llega a Australia vale $500.000. El kilo de cocaína que salió exportado en 5 millones de pesos en Colombia. Entonces, ¿dónde se está quedando la plata? Estamos extraditando narcotraficantes sin exigirles que entreguen los bienes en Colombia para que el Estado colombiano rastree esos bienes y los ponga a disposición de inversión social o de reparación a las víctimas. Que le sumen al país. Los extraditamos y esos narcotraficantes se llevan sus bienes, se los entregan a la justicia americana, negocian con esos bienes penas ridículas, salen con visa ellos y sus familias a disfrutar la parte del capital que les quedó. Entonces, sin el género y con la penitencia, porque tenemos la violencia, las masacres, el desplazamiento y la corrupción. Sin lugar a dudas. Te pregunto, Juan Manuel, si es que responderme puedes, ¿cómo podría este pueblo confiar de nuevo en ustedes? ¿Cómo puede este pueblo otra vez confiar en los políticos? La verdad. Lo único que reconstruye la confianza en la vida, en cualquier relación humana, pero en una relación política especialmente, es un pacto por la verdad. Y si nosotros empezamos a cumplir las promesas también, vamos a reconstruir la confianza que se ha perdido en la política. Hay una cosa, doctor Juan Manuel, relacionado con esto de la confianza, y es que yo creo que al mundo va a empezar a tomárselo una revolución de la confianza. Los jóvenes estamos buscando eso, porque Colombia ha hecho un trabajo casi perfecto en buscar que el pueblo desconfíe de sus gobernantes, ¿cierto? ¿Qué cree usted, qué parámetros cree usted que hay que cumplir para que los manifestantes que hoy están rebotados en el país salgan contentos y digan, listo, perfecto, vamos a creer en que esto va a cambiar, en que esto se va a transformar? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que transformar la política, de nuevo, el bloqueo político. Es decir, el gran obstáculo entre la calle y lo que los jóvenes están manifestando hoy en la calle, las mujeres, los campesinos, los indígenas, las víctimas, la población LGBTI, para traducir eso en transformaciones, necesitamos tomarnos la política. Pero doctor, es que esto se negocia en una cosa que se llama el Comité del Paro. Y ahí está el gobierno del que desconfían, ¿cierto? Que es con el que hay que negociar, ¿cierto? ¿Cómo negociar con el gobierno que se desconfía asuntos sobre la confianza? Es que es complejo. De acuerdo, pero estamos a escasos 9 meses de las elecciones al Congreso, 10 meses de las elecciones al Congreso, y está la oportunidad de que los jóvenes y toda esa Colombia excluida que está en la calle reclamando sus derechos, vote masivamente y hagamos una revolución electoral en Colombia para que no haya una revolución violenta. Eso me lleva a pensar en algo porque al principio del programa yo decía que admiro a su papá y a la figura que representaba a su papá. Y yo creo que si él hubiera sido presidente, de pronto este país hubiera sido otro, porque yo miro sus discursos y analizo la prensa de ese momento. Cuando estudio la historia del país, para mí era un personaje bien interesante y bien de avanzada, y así como usted lo dice, sus discursos de ese momento parecían como perfectos para la época. Y de pronto, digamos, usted representa esas banderas y tiene una cara fresca. A mí me parece que usted ha sido un buen político, pero para este camino que está buscando en la presidencia, usted se vinculó a una cosa que se llama la Coalición de la Esperanza. Ahorita estaba hablando con un amigo que por ahí debe estar sobre la Coalición de la Esperanza. Dijo, no, es que da la Coalición de la Esperanza porque lo último que se pierde es la esperanza, pero ellos ya ni están, mejor dicho, ni van ni vienen, y se reunieron con el presidente justo cuando no habían tomado posición y eso les va a golpear, y me hacía pues como ese análisis. ¿Por qué decide usted que tiene, digamos, una cara tan fresca y una postura tan interesante de la sociedad, aliarse con ese grupo donde está, por ejemplo, Fajardo, tan cuestionado por el manejo de los recursos públicos en Antioquia y en Medellín,
o hay otros personajes que han hecho parte de esa política que ha buscado, que ha generado tanta desconfianza en el país, o está este señor Robledo que critica y critica pero no hace nada o no ha hecho nada por el país, que uno diga, pucha, por él es que este país está así, ni para bien ni para mal, y es pues no representa la energía que necesitamos los jóvenes para los nuevos gobernantes. ¿Por qué hacer parte de ese grupo y no más bien dar esta pelea por el nuevo liberalismo y decir, yo soy el candidato del nuevo liberalismo y voy con mi fuerza propia y junto los jóvenes que me pertenecen, si esto antes le puede restar? Pues yo creo que el país necesita como un tipo de liderazgo distinto. Creo que el liderazgo que ofrecen los extremos se puede resumir como en una caricatura, pero además es que lo dicen, es cierto. Un extremo dice que el que no esté con él es un paramilitar, narcotraficante, terrorista. Y el otro extremo, si no estamos con él, nos dice a todos los demás guerrilleros, terroristas, narcotraficantes. Yo creo que se requiere un liderazgo colectivo. Ahora, somos fuerzas pero es que el presidente, distintas. cuando la gente va a ir a votar por presidente, vota solo por uno. Y lo que están diciendo, el rumor, pues, el rumor político, pero que además se basa un poquito en las cifras de las encuestas y todo esto, es que ahí le están haciendo el jueguito y la campaña a Fajardo, porque es el que, de todo ese grupo, es el que más popularidad tiene, pues, o el más reconocido según las encuestas, ¿cierto? ¿Por qué no hacer ese trabajo usted que tiene tantas posibilidades, porque tiene tanta consistencia? Pues le apostamos a una consulta popular que se va a realizar el día de las elecciones parlamentarias de marzo, en donde el que triunfe de nosotros, pues va a ser el candidato único de la coalición a la primera vuelta. Y pues todos los demás adquirimos el compromiso de respaldar al ganador. Y yo siento que puedo triunfar en esa consulta y que vamos a lograr también construir desde ahí una serie de puentes y de acuerdos que el país necesita, porque los extremos son incapaces de construir acuerdos para unir al país. Y yo creo que el centro tiene esa ventaja, que tiene esa vocación y esa posibilidad de construir los acuerdos que el país necesita para superar esos problemas históricos y estructurales que desde hace décadas estamos acumulando. Y considera, bueno, ¿y cómo ve usted el panorama ya en general hablando? Pero hay que hablar un poquito electoralmente porque hay que ser realistas de cómo está el país y medir más o menos el pulso. Pero, por ejemplo, su hermano fue aliado de Peñalosa. ¿Por qué no aliarse con Peñalosa, por ejemplo, que ya dijo que quería ser candidato presidencial también? Pues es que Peñalosa ya salió del closet. Él estaba en el closet del uribismo y acaba de salir ya en los últimos meses. Pero Fajardo está enclosetado y ahí está usted con Fajardo. Donde él gane esa consulta popular le toca a usted adherirse, porque usted ya dijo que mejor dicho, el que claro, gana hay que honrar las reglas de juego de es un más, proceso de Peñalosa consulta. cargaba ¿cómo se llama? El amplificador el megáfono con Fajardo y estaban en el mismo closet del uribismo. De hecho, aquí en Medellín representan lo mismo. El fajardismo y el uribismo representan lo mismo, exacto. Tienen el mismo comportamiento. Con el empresariado y con la sociedad tienen el mismo exacto comportamiento, no se diferencian en nada. ¿Y qué piensa entonces de Char, de Dilian Francisco Toro, de todos estos liderazgos regionales pues, que también están ahí en el... No, yo creo que en eso no consiste la democracia, en tener diversidad de posibilidades y de opciones, pero lo que nosotros nos hemos propuesto hacer en la Coalición de la Esperanza, pues eso es un proceso con altura, es un proceso en donde haya un debate de ideas, donde haya programa, propuesta, en donde la gente también pueda participar en la construcción de esa propuesta. De acuerdo. Y ya tienen una estrategia para evitar porque es que todo el mundo está hablando que la polarización es pésima para el país y que esto no se puede definir entre Petro y Uribe, porque Petro es tan malo como Uribe y no sé qué. Bueno, listo, eso es una crítica válida. Que el centro tiene que sacar el pecho. Pero ¿cuál es la estrategia del centro para evitar ese escenario polarizado? Porque hoy todavía uno mira los medios de comunicación y la conversación en la calle y todo se da frente a estos dos extremos. Basta con ver las encuestas para darse uno cuenta que los todo dos sigue polarizado. extremos se necesitan mutuamente. Tienen como un matrimonio indisoluble de conveniencia y de interés. Es decir, si a un extremo le va mal, el otro extremo no puede despegar porque el viento que lo eleva hacia arriba
es el que le da al otro extremo. Entonces, claro, ¿cuál es la estrategia para romper ahí ese matrimonio indisoluble? Pues vamos a hacer un trabajo como lo iniciamos, de recorrer el país, de hacer presencia, de hacer un debate de ideas, de propuestas, y poco a poco la gente yo creo que va a apreciar la propuesta política de este sector político que quiere alejarse también del populismo que es tan dañino para una democracia. Es decir, las grandes tragedias que ocurrieron en la humanidad por la llegada de líderes populistas como Hitler o Mussolini, que llegaron por la vía democrática y se dedicaron a erosionar las instituciones democráticas, es tremenda, porque el populismo le dice a la gente lo que quiere oír, pero el liderazgo político responsable le tiene que decir a la gente lo que necesita saber para ser un ciudadano crítico, analítico, dueño de su destino. Si pasa segunda ronda, seguro estarán las buenas, pero cuente si esta vez se va a ir a ver ballenas. Eso no fui yo. El que se va a ver ballenas fue Fajardo, pero sí. Es que yo creo que él le va a restar mucho a usted si usted sigue en esa coalición de la esperanza, pero bueno, no es nuestro papel sacarlo de ahí. Doctor Juan Manuel, yo creo que la estrategia de centro de hacer, aquí en Colombia hay que hacer pedagogía política, porque eso que usted dice es muy cierto. Es más fácil ser populista, polarizar, eso es muy sencillo, porque es decir lo que la gente quiere escuchar. Pero este país tiene unos problemas muy complejos en temas de educación, en temas de lectura crítica, en temas de comprensión, ¿cierto? No es un país que sea muy educado y muy guiado a la política, más bien está movido por otros incentivos, ¿cierto? Por eso el tema de los mercados a la hora de votar, el tema de esto. ¿No cree usted que entonces esa estrategia estaría en desventaja con la de los polos opuestos? Pues yo creo que es la estrategia correcta. Si está en desventaja y si eso significa una derrota electoral, pues de las derrotas electorales nos podemos recuperar, pero de las derrotas morales no nos podemos recuperar. Y yo creo que hay que apostarle a una campaña de altura, una campaña con la verdad, pero a levantar ese bloqueo que, insisto, tenemos en Colombia, que es una política premoderna, es una política feudal, una política de caciques y gamonales y de estructuras corruptas que, por ejemplo, utilizan órdenes de prestación de servicio en gobernaciones, a nivel nacional, en alcaldías, para obligar a la gente a que pague una parte de su contrato a la campaña de un político, a financiar a un grupo político, o tienen que llevar gente a una reunión política porque si no pierden el contrato. Esa política corrupta, clientelista, feudal, premoderna, vieja, atrasada, es el principal lastre que tiene este país para poder avanzar y surgir. Cuénteme usted, Juan Manuel, para esa coalición, ¿a quién usted invitaría para una mayor votación? Yo invitaría a mujeres afrocolombianas, por ejemplo. Petro no es mujer. Hay un acercamiento. Nos hacen falta mujeres precandidatas. ¿Como quién, por ejemplo? Pues hay figuras muy valiosas. Por ejemplo, hablando de afrocolombianas, Francia Márquez, la periodista Mabel Lara me parece una mujer extraordinaria. ¿Y usted la invitaría a ser candidata? Yo la invitaría al nuevo liberalismo, la invitaría a que encabece el Senado, el nuevo liberalismo, o a que hagamos fórmula vicepresidencial, la invitaría a que participe políticamente porque es una mujer valiosísima. Eso es importante. ¿Y qué le iba a decir yo? Está también Camilo Romero, que es del Partido Verde, haciendo como acercamientos con Petro. ¿Cómo analizan ustedes esto? Pues yo creo que es lo lógico, porque Camilo, siendo una persona muy valiosa, es una persona que cree en Petro y que está allá con el pacto histórico, y que pues yo creo que esas decisiones internamente el Partido Verde las tiene que definir, porque también hay una franja importante del Partido Verde donde está la gente de Mocus, donde está la gente pues como Claudia López, obviamente como alcaldesa pues no puede participar, pero Angélica Lozano. Angélica, Consanguino. O sea, hay gente ahí valiosa que quiere estar realmente en una postura de centro y no con Petro. Y yo creo que pues el Partido Verde ojalá tome pronto sus decisiones para permitir que eso se clarifique.
Doctor Juan Manuel, el tiempo en televisión es muy corto, pero le deseo todos los éxitos por el trabajo por este país que nos duele tanto y por el que hay mucho que hacer. Pues gracias, Muchas gracias por Diego, pero yo no acompañarnos soy de nuevo aquí. doctor, yo no tengo doctorado. Imagínese, Es por respeto. yo soy Juan Manuel nomás. Bueno, está muy bien, muchas gracias. Gracias. A usted le deseamos suerte en esta elección, porque dicen que es más dura que ver a la selección. A nosotros nos toca hacer como Jerry Mina entre Davinson Sánchez y Cuadrado. Ah, Extremos, fijamos. paren extremos.